Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el código La Encerrona para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 17 de mayo de 2022 y no sé si recuerdan, pero hace un año, en plena campaña, todo el mundo se terroqueaba. Me acuerdo mucho que alguien decía incluso que Sendero Luminoso iba a llegar al poder, entonces íbamos a tener coches bombas puestos por Palacio de Gobierno, lo que no tiene sentido, ¿no? Porque si un terruco llega al poder, pues ya no necesita poner los coches bombas. El problema con el terruqueo es que termina banalizando una época terrible de nuestra historia, una época triste, pero también termina banalizando sus secuelas, que son graves y muchas veces preocupantes. El legado de Sendero Luminoso no es algo para menospreciar nunca, y por eso tiene que verse en su real dimensión y en su realidad, la realidad de verdad, no la de la histeria y de los memes. Para hablar de Sendero, hoy vamos a apoyarnos en la filtración de documentos de la Digimin. Ustedes ya saben de qué estamos hablando, el grupo de hackers rusos Conti, que han filtrado cientos de documentos de la Digimin y los llamamos ahora los Conti Leaks. Y hoy vamos a hablar, gracias a los Conti Leaks, de las actividades de los remanentes de Sendero en el BRAIM, autodenominados Militarizado Partido Comunista del Perú. Y es importante para entender su fenómeno saber que no son exactamente Sendero, son una escisión de Sendero, por eso se les llama remanentes. No decirles directamente Sendero no es exacto. Ellos están encabezados por Víctor Quispe Palomino, el camarada José. Ángel Páez de la República también tuvo acceso a los Conti Leaks y encontró uno en el que se detalla que actualmente esos remanentes de Sendero cuentan con 417 miembros, de los cuales 123 tienen armamento pesado, que les han permitido controlar varias zonas del BRAIM. Quizás a algunos de ustedes les parezca un número reducido, ¿no? 417. No lo es. Y peor todavía, en una zona tan agreste como el BRAIM, se vuelven muy difíciles de combatir. En estos informes, que hay que decirlo, son muy superiores a los lamentables informes que hemos estado viendo hasta ahora, se reportan los desplazamientos de las columnas, la propaganda, las ejecuciones de personas y los planes que tienen para eliminar al menos a 20 personas a las que consideran que son soplones o desertores. Alonso Ramos de Sudaca también tuvo acceso a otros Conti Leaks y lo que ahí encontró es que el militarizado Partido Comunista del Perú advirtió en septiembre del año pasado que iban a tomar represalias contra el presidente Castillo luego de que las fuerzas del orden abatieran al camarada Hernán o Fernán, que cayó en el sector de Chibuco, en Vizcatán del N. Entre los objetivos para sus represalias están el mismo Castillo, sus familiares, militantes de Perú Libre y miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. Los narcoterroristas critican sin piedad a Castillo, le dicen falso patriota, falso nacionalista, falso campesino, falso rondero y falso luchador por el socialismo. Pedro Castillo Terrón es descarado y farsante. ¿Dónde está y dónde quedó la palabra de maestro?, dicen en este comunicado que es reproducido por un informe de inteligencia de la Digimin. En ese reporte se señala que el militarizado Partido Comunista del Perú reivindicó la autoría de la masacre del Vizcatán del N. Recuerdan que asesinaron a 16 personas hace un año, una masacre que ambas fuerzas, entonces en campaña electoral, intentaron usar de la manera más grotesca, sin pensar ni por un instante en las familias, porque fueron familias masacradas, incluidos 2 bebés. Esta masacre ha sido reivindicada por esta organización terrorista. En esos documentos además se señala que los remanentes de Sendero tuvieron encuentros amistosos, de negocios más bien, con narcotraficantes aún no identificados. En uno de esos encuentros, que ocurrió en Yochegua, en Ayacucho, los narcos pidieron a los terroristas que intensifiquen las estrategias para neutralizar las operaciones militares. En una segunda reunión en Vizcatán del N, los remanentes de Sendero pidieron a los narcos que los provean de alimentos enlatados y de material de guerra. La información en general que maneja la policía sobre este militarizado Partido Comunista del Perú es realmente buena. Lo que el equipo de La Encerrona viene peinando de estos Conti Leaks, pues lo que hemos revisado en esos documentos de inteligencia sobre los remanentes de Sendero en el BRAIM, es información muy detallada. Las rutas que han descubierto sobre el traslado de droga, los centros poblados a los que se han desplazado, las identidades de los terroristas que tienen mapeados, información sobre desertores. No vamos, por supuesto, a difundir nada de eso aquí, pero en realidad la propia Digimin involuntariamente ya lo hizo. Al ser tan
tontos, por usar la palabra más suave posible, de manejar esta información altamente sensible a través de simples correos electrónicos. Se estaban exponiendo a que se filtre y se filtró. Toda esta información lamentablemente está disponible para todo el mundo, terroristas incluidos. Los informes además describen información interna del militarizado Partido Comunista, como el malestar de sus huestes porque los principales mandos vienen exigiendo a los niveles inferiores el cumplimiento de reglas muy estrictas, lo cual ha generado desobediencia y hostilidad. O por ejemplo que el principal motivo de las deserciones ha sido obviamente la búsqueda de mejores condiciones de vida, porque los miembros inferiores de esta organización están sometidos a un régimen autoritario, autocrático y extremista. En uno de esos informes de inteligencia al que ya han tenido acceso otros medios, ya les dijimos Sudaca, La República, se muestra el plan a largo plazo de Quispe Palomino. Al parecer, ahora mismo nos encontramos en plena ejecución de un plan de acciones políticas y armadas a corto plazo que se inició el 2021 y que tiene previsto concluir el 2026. Luego se iniciará otro que tiene como punto principal el año 2028, que ellos llaman su centenario partidario, porque en su visión delirante se creen herederos del Partido Comunista fundado por Mariátegui en 1928. Entonces ese mediano plazo tiene como eje el 2028 y acaba el 2048, cuando se celebra el bicentenario del manifiesto comunista de Engels y Marx. Y ya luego de eso viene lo que ellos llaman la conquista del poder. Digamos, obviamente son planes enloquecidos, pero hay que decir que esta gente opera desde 1999 en el Braem y parece que se pueden dar el lujo de planear así a larguísimo plazo. Según el camarada José, se está organizando y entrenando a los miembros más jóvenes de su organización para asaltar el poder luego de ese año 2048. Hay mucha más información en los Conti Leaks sobre el militarizado Partido Comunista del Perú, pero creo que esto es lo máximo que la prensa puede difundir responsablemente. No solo se los ha monitoreado a ellos, sino también a simpatizantes de Sendero Luminoso, el Sendero original, simpatizantes no militarizados. Pero sobre ellos, que son un fenómeno distinto a estos remanentes del Braem que hemos visto hoy, sobre ellos vamos a hablar mañana. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. ¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 17 de mayo de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían ser. Y el domingo, un reportaje de Harold Moreno de Punto Final reveló algo que tendría que haber sido un escándalo nacional, haber provocado la caída de la ministra de la Mujer. Hace algunos años habría puesto contra las cuerdas a cualquier gobierno, pero ya no. Resulta que los niños y niñas en situación de abandono son enviados por el Estado a centros privados de rehabilitación para adultos adictos a las drogas. Lo escandaloso de esto es que ocurre desde el año 2017, así que son responsables desde el gobierno de PPK, Vizcarra, Sagasti y el actual. Pero, ojo, esto se agravó totalmente con la pandemia, que, como ustedes recordarán, dejó a 80.000 menores huérfanos en el Perú. Nuestro país tiene el espantoso récord de ser el país con más huérfanos por la pandemia. Entonces eso terminó de colapsar al sistema. La situación es estructural. No hay espacio para poder ubicar inmediatamente a los niños. Todos los centros se encuentran saturados, dijo César Cárdenas, director de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer. Pero, o sea, como no hay espacio, entonces los meten y los exponen a maltratos en centros donde hay adultos drogadictos. ¿Así funciona? A inicios de abril, Marlene Portero, presidenta de la Comisión de Infancia del Congreso, junto a una fiscal, visitaron las instalaciones del propio Ministerio de la Mujer y encontraron allí menores pernoctando en oficinas improvisadas. Entre ellos estaba, por ejemplo, un bebé de solo 6 días de nacido. La bebé estuvo 8 días durmiendo en las oficinas entre escritorios y computadoras. El problema es que, como comprenderán, el Ministerio de la Mujer no es un albergue y no tiene las condiciones mínimas para ser un albergue. Pero eso no es todo. Menores adolescentes con
contaron en el reportaje los maltratos y la violencia que vivían dentro de estos centros de rehabilitación para adultos drogadictos. Me encerraron en una celda con candado, tampoco podía hablar como castigo. Hacía mis necesidades en un balde en mi celda, que le decían correctivo, dijo uno de los adolescentes. Ante el escándalo, ayer la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, señaló en RPP que se ha iniciado la reestructuración de las unidades de protección especial, las UPEs, y que ya desde el 24 de abril hay una resolución ministerial publicada en El Peruano para combatir esta situación, pero claro, pues esos 24 de abril son 20 días después de la visita de la congresista que puso al descubierto esta situación. En la entrevista, Miloslavich también confirmó que 5.500 menores se encuentran en esas unidades de protección especial, de los cuales 2.500 han sido derivados a estos centros privados. Seguramente habrá un informe de parte de la PCM sobre las sesiones realizadas. Estamos esperando las actas, agregó la ministra luego de una reunión con el premier Aníbal Torres. Una verdadera historia de horror que debería ser mucho más viral que cualquier otra noticia en este momento. Y una buena noticia, la Corte Superior de Justicia confirmó la sentencia a 20 años para los 5 sujetos que violaron a una mujer de 21 años en una vivienda en Surco. La condena es para José Ariquipeño, Sebastián Ceballos, Diego Arroyo, Andrés Fasardi y Manuel Vela. Han sido sentenciados como autores del delito de violación sexual. Hay que precisar que la abogada Rosario Sacieta había indicado que los agresores buscaban ser absueltos con un recurso de nulidad, pero esto no prosperó. Recordarán este caso, la manada de Surco ocurrió el 17 de octubre del año 2020 en una casa ubicada en la cuadra 5 del Jirón Enrique García en Surco. La víctima de 21 años acudió a una reunión con un grupo de amigos del barrio para una fiesta y luego se produjo un ataque sexual. Bueno, yo solo les quiero recordar que los violadores son la segunda población penal más grande de nuestro país. Esto es un problema estructural. Y la activista venezolana por los derechos humanos en su país y crítica del régimen chavista de Nicolás Maduro, Paulina Fachín, se encuentra actualmente en la clandestinidad. Hace unos días denunció que Migraciones le había notificado una resolución de expulsión tras vivir más de 10 años en Lima. Según ellos, habría mentido en la información que brindó durante el proceso que realizó para obtener la nacionalidad peruana, algo que Paulina niega. Debido a la persecución política que sufro, en el 2018 solicité la nacionalidad peruana cumpliendo todos los requisitos jurídicos y eso se convirtió en un proceso arbitrario y una cacería de brujas al mejor estilo del chavismo, pero en el Perú, dijo Paulina en una entrevista con Conexión de RPP. Pero Migraciones aclaró ayer que este es un proceso no iniciado por este gobierno, sino que viene desde el año 2018. La Defensoría, mientras tanto, le recordó a Migraciones que el Estado peruano no debe retornar a una persona a un país en el cual su vida, libertad o seguridad se encuentren en riesgo. Esto implicaría una directa violación al principio de no devolución, situación que se vería agravada en casos que involucren a defensores de derechos humanos. Y les quiero resumir esta noticia de la BBC. La guerra del aceite. ¿A qué se debe el impactante aumento de su precio en América Latina y en el mundo? Una nota de la BBC que creo que le puede servir a la gente de extrema izquierda que cree que todo es un complot del grupo Romero y a los de extrema derecha que creen que todo sube de precio por culpa de Castillo. No es tan sencillo. La BBC explica que, por ejemplo, en países como Costa Rica ha aumentado el aceite hasta un 60% su precio. O en Chile, ahora es más barato en algunos casos una botella de pisco que una de aceite, aunque es pisco chileno, ¿no? Eso es un poco relativo. En todo caso, te cuentan que en Reino Unido, España, Italia, Alemania se han aplicado políticas de racionamiento con algunos supermercados poniendo un tope de compra entre 1 y 3 litros por persona al día. A nivel mundial, el valor de los aceites vegetales ha aumentado 46,5% en los últimos 12 meses según el índice de precios de alimentos de la FAO, de la ONU. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que justo Ucrania y Rusia concentraban el 71% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. Así ocurrió el año pasado según la empresa especializada en análisis del mercado global del aceite, Melke GmbH, con sede en Hamburgo, Alemania. Pero hay otro elemento en juego, según explica Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera. Una alta demanda de aceites vegetales para usarlos en la industria de los biocombustibles. Es una triple crisis por la pandemia, los biocombustibles y la guerra. Así que agárrense porque no hay buenas perspectivas para el precio del aceite. Y el fin de semana se viralizó el video de un profesor de San Marcos diciendo que el quechua era un dialecto que no servía para nada. Este pobre ignorante que dijo eso es nada menos que el ex juez supremo José Silva Vallejo, de recontra ultra infame recordación porque él admitió en una célebre entrevista con Mónica Delta haberse reunido en privado con el entonces presidente Alejandro Toledo para
a ver cómo hacían con el caso Saraí cuando él era presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema. En otros videos que consiguió el portal Epicentro se escucha a este señor que al parecer dedica sus clases a insultar con vulgaridades al presidente Castillo, a sus votantes. Bueno, imagino que si se hubiese reunido con Castillo como con Toledo podría haber cambiado de opinión. En todo caso, si quieren darle la contra a sujetos como este, ya saben, se pueden matricular en nuestro curso de quechua urgente en clasepopular.com. Estos fueron los titulares de hoy, ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Clase Popular y La Encerrona presentan Curso de Quechua Urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades. 10 módulos, materiales extra, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Chicama! Nos vemos para Chicama. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y hoy nos cuidamos de las fake news, de los bulos, de las paparruchas. Honestamente, esta es una sección que tendría que salir todos los días, ¿no? Porque ya basta con que a cualquier imagen le pongas un texto encima para que de inmediato gane credibilidad, se viralice por todos lados. Hay demasiados memes mentirosos, pero tenemos que elegir algunos que son representativos y que además hayan merecido un trabajo de verificación. Así que vamos con 3 afirmaciones falsas. La primera es desmentida por Factual, el fact-checking de France Press. Keiko no tiene profesión, en su NEDU no se encuentra ningún título, dicen varias publicaciones compartidas en redes sociales decenas de miles de veces desde el 7 de mayo de este año. Si bien no existe registro en la SUNEDU de un título universitario de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, Factual pudo confirmar que sí se graduó de las universidades de Boston y Columbia en Estados Unidos. Nunca tuvo título profesional, ni siquiera es bachiller, se lee en la imagen difundida en Facebook y Twitter, muestra una captura de pantalla de la búsqueda del título universitario de Keiko en la web de la SUNEDU. Pero en ese screenshot también se ve la dirección de una web, primicianews.com, que es un viejísimo dominio usado para fake news. Así que cuando vean eso que dice Primicia News, en realidad cambien primicia por fake porque son fake news. Sigo leyendo. El equipo de verificación de Factual cruzó información en 2021 entregada por el Jurado Nacional de Elecciones, la SUNEDU y las universidades de Boston y Columbia, pudiendo encontrar varias pruebas de que sí cruzó su carrera de pregrado y luego magíster en Estados Unidos. La verdad es que es un poco bobo andar desmintiendo esto porque cualquier persona más o menos de mi generación pues ha visto a Keiko Fujimori en Boston. Eso es parte del problema con Keiko Fujimori, de hecho, ¿no? Y además nos pasa a muchos que hemos estudiado en el extranjero, que no actualizamos la información en SUNEDU y se queda ahí, ¿no? No quiere decir que los estudios no hayan ocurrido. La segunda, es falsa la versión difundida por el congresista Camiche sobre restricciones a votantes pobres en Dinamarca. Esta es una verificación de Ojo Público. Resulta que el congresista Roberto Camiche, de la bancada oficialista Perú Democrático, convirtió en redes sociales una versión acerca de que en Dinamarca las personas que reciben cualquier tipo de ayuda social están inhabilitadas para ejercer su derecho a voto. Sin embargo, dice Ojo Público, tras consultar mensajes oficiales del gobierno danés, revisar su constitución y constatar verificaciones previas sobre la materia, Amayuya señala que esto es falso. El mensaje original fue difundido por una ciudadana común y tiene más de 5.000 interacciones y dice: en Dinamarca toda persona que recibe algún tipo de ayuda social está inhabilitada para votar. De esta forma se evita que la ciudadanía se transforme en clientelismo político y que sean votantes cautivos. Comparte esto si quieres que en Perú suceda lo mismo. Entonces el congresista Camiche compartió esto y además puso excelente idea que debe aplicarse en el Perú. Pero este es un meme viejísimo, desmentido en otros países ya innumerables veces. Ha circulado en México, en Argentina, en España. De hecho, el 2019, la embajada danesa en Buenos Aires emitió un largo comunicado en su cuenta oficial de Facebook con la siguiente frase inicial: en Dinamarca no se pierde el derecho de voto al recibir ayuda social. Al parecer sí había la pérdida de una serie de derechos, no solo el voto. Sí recibías ayuda social en Dinamarca, pero hasta 1933. O sea, estamos hablando de un meme que tiene 90 años, ¿no? Ya pues, congresista Camiche. Y nuestra tercera verificación la vamos a dejar para el final de este programa porque no hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y busquen en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que siguen terruqueando y ya van a ver el final de este bloque para que sigan terruqueando. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, todos los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon, que es una plataforma muy segura de usar,
Muy fácil, inténtenlo. Y hoy es martes musical y he pasado la verificación final de memes para esta parte porque tenemos que desmentir un meme sobre una canción realizado por otro meme, que es el consultor de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, que puso esto. Prefectos, subprefectos y funcionarios del Ministerio del Interior cantan canciones senderistas al finalizar un evento donde se les impartió adoctrinamiento y directivas para el trabajo político con un sueldo del Ministerio del Interior. Y pone un video de gente cantando Flor de Retama. Flor de Retama, pues aquí no necesitamos acudir a ningún verificador independiente, sino simplemente a Google para corroborar que Flor de Retama se compuso más de 10 años antes del inicio de las acciones terroristas de Sendero Luminoso, de 1969, y además fue una protesta contra una masacre contra campesinos perpetrada por el gobierno de Velasco. Terruquear a Flor de Retama es como decir que si te gusta Wagner eres nazi porque a los nazis les gustaba Wagner. No tiene ningún sentido. Flor de Retama es parte del patrimonio cultural ayacuchano. Se ha interpretado en televisión múltiples veces, en La Voz, por ejemplo. Y además, al parecer en este video lo están cantando en homenaje a Martina Portocarrero, la intérprete más célebre de esta canción que falleció el 22 de abril, hace menos de un mes, cuya versión de Flor de Retama en YouTube tiene más de 4 millones de vistas. Señor Rospigliosi, no vaya a decir que hay 4 millones de terroristas en el Perú. Habiendo tanto que criticar al manejo de los prefectos por parte del gobierno, ¿le parece inteligente terruquear una canción? Bien amarillito amarillando, ¿no? Ojo, lo que están escuchando ahora mismo no es la versión de 4 millones de visitas, sino una que tiene solo 32. O sea, solo 32, conmigo fueron 33. Está en YouTube como Flor de Retama 2022, homenaje a Martina Portocarrero, y les recomiendo que lo busquen para que tengan 34, 35, 36 mil visitas, porque esto lo interpretan dos chicas del Colegio Manuel Prado de Puquio. No sé cómo se llaman, si alguien sabe avísenme, porque se mandan una tremenda interpretación. Búsquenlo por favor en YouTube como Flor de Retama 2022, homenaje a Martina Portocarrero. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Amarillito, amarillo, flor de retama. Todos los días, minuto a minuto, recibimos contenido que muchas veces es irrelevante y nos distrae de las cosas que están pasando y que nos importan. Soy Jonathan Castro, editor general de La Encerrona, y mi trabajo consiste en conseguir información nueva, original y sobre todo relevante para el país. Si les gusta el trabajo que hacemos, consideren suscribirse al Patreon o unirse a nuestra comunidad de YouTube.